Bueno, una cadena nacional heavy metal de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estamos con el director del Centro Cultural, Haroldo Conti, y precandidato a diputado nacional, Eduardo Josami. Eduardo, gracias por venir primero. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cómo ves a partir como disparador las declaraciones de la presidenta, metida en campaña, además de un discurso de alguna manera estructural, pero metida en campaña, el kirchnerismo, la foto del kirchnerismo y el kirchnerismo para adelante? Bueno, lo más interesante es que no solo que la presidenta esté de alguna manera haciendo campaña, sino que hace campaña anunciando todas las semanas nuevas medidas y poniendo de relieve cada vez más, yo diría, la trascendencia del ciclo de gobierno que termina en diciembre y desmintiendo la idea de quienes ven este fin de mandato como un fin de ciclo en un sentido político más integral, como diciendo, bueno, se termina el kirchnerismo y vendrá otra cosa, ¿no? Me parece que la presidenta está, por un lado, gobernando hasta el último día. Había algunos, por ejemplo, la negativa a aceptar la integración de un nuevo miembro en la Corte Suprema, ha establecido por parte de la oposición la curiosa teoría de que en el último año no puede gobernar la presidenta, lo cual es absurdo en cualquier lugar, pero mucho más en un país donde el mandato es de 4 años, ¿no? Y donde es uno de los 3 poderes del Estado. Exactamente. Claro. Entonces, yo creo que el gobierno llega bien a la renovación electoral de octubre. Me parece que la presidenta ha recuperado, como todos nos hemos recuperado, pero es más trascendente la imagen de la presidenta, esta especie de gran equívoco que se mantuvo en torno a la denuncia de Nisman primero y a la muerte después. Y creo que sí hay alguna incertidumbre todavía, es en torno a la, podríamos llamarla interna del Frente para la Victoria. Claro. ¿No? Yo creo que la aspiración de la presidenta y la aspiración del grueso de los kirchneristas es que el candidato que compita en octubre sea alguien plenamente identificado con el proyecto que se ha llevado adelante en estos años. No Scioli. Bueno, me parece que efectivamente en el caso de Scioli existen una menor identificación con muchas políticas y existen reparos también que tienen que ver, por ejemplo, con un trato bastante benevolente que le acuerda a la prensa, que no la tiene, por cierto, con el resto de los dirigentes kirchneristas. Claro. Eduardo, ¿y a la oposición cómo la ve? Por un lado, digo, el PRO parecía que se está fortaleciendo con la coalición que se armó, con los radicales, y por el otro lado, un Massa que parece debilitado, que salió medio de escena. ¿Cuál es el panorama? La foto, digamos así, hoy es esa, ¿no? Algunos encuestadores dicen que Massa perdió más votos, otros dicen que no, que sigue estando más o menos cerca, pero evidentemente hay un fortalecimiento de Macri y un relativo debilitamiento de Massa. Pero a mí me parece que, yendo a un aspecto más general, yo veo una contradicción que se fortalece con la unidad de los radicales y el PRO, pero que se debilita de algún modo en la posibilidad de aspirar a un espacio social mayor. Una paradoja ahí adentro. Exacto, efectivamente es una paradoja, porque Macri, para ganar, necesita algo más que los votantes de centro derecha. Claro. Entonces, si hubiera gestado una alianza que hubiera tenido algún componente del peronismo y donde el radicalismo entrara no en esta forma tan desdorosa que lo hizo, con la oposición de muchos dirigentes y además con un discurso de Macri al día siguiente diciendo ustedes no vayan a creer que vienen a gobernar, simplemente son aliados para votar, ¿no? Posiblemente eso hubiera tenido más perspectiva en la elección presidencial, pero me parece que aún reconociendo que Macri es el que tiene más posibilidades de capitalizar la oposición, o sea, de ser la principal oposición, me parece que es muy difícil que este discurso pueda ser hegemónico en un país donde se han generado las transformaciones sociales tan importantes de estos años, donde él aparece como opositor a políticas muy arraigadas, como las que se han dado en materia de memoria, verdad y justicia, por ejemplo. Entonces, insisto, yo veo
una oposición que se fortalece con la unificación, pero que al mismo tiempo me parece que está resignando las posibilidades de pelear ese sector de indecisos, que en última instancia es el que hace que en algún momento el Frente para la Victoria esté por los 35%, claro, y en otros momentos gane con más del 50%. Así ¿no? es. Eduardo, se lo preguntaba al ministro Randazzo en lo que hizo que Daniel Scioli respondiera recién, como veíamos en el tape en la apertura. ¿Qué pasa si Scioli gana las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ¿no? Bueno, esa es una... yo creo que todavía no estamos en el momento de tomar esa definición. Estamos en las primarias o las vísperas de las primarias, claro, y con la idea, pues es por ejemplo la mía y creo que la de muchos dirigentes y militantes del kirchnerismo, hacer todo lo posible porque el candidato sea, como decía alguien, comprometido con la línea de este gobierno, de este proyecto. Puede ser Tayana, puede ser Rossi, puede ser Uribarri, puede ser Randazzo, puede ser otro candidato. Me parece que lo mejor es que no fuera Scioli. Ahora, ¿qué pasa después? Si hemos aceptado la interna, vamos a aceptar los resultados de la interna. Esto me parece que no sería posible pensar de otra manera. Por eso, para mí, el momento más importante no es después de la interna, donde ya están los resultados y disciplinadamente iremos a votar lo que resolvió la mayoría del Frente para la Victoria, sino el momento en que estamos tratando de incidir y de debatir para que podamos efectivamente llegar con la mejor candidatura, ¿no? En ese paso. Eduardo, nos quedan 30 segundos. Una reflexión sobre la aparición pública, por segunda vez en realidad, de Máximo Kirchner. Bueno, esta vez tuvo una particularidad respecto a la anterior. La anterior fue un discurso muy bien elaborado, digamos, en un acto de campaña que mostró condiciones políticas de Máximo Kirchner, y además mostró el respaldo de la organización y de los jóvenes que lo acompañan. Esta vez tuvo otras características, que fue la respuesta a una agresión descabellada, una maniobra que, como casi todas las que hace la oposición desde los medios, en realidad terminó siendo favorable al oficialismo, porque me parece que Máximo, además de las condiciones que había mostrado en la oportunidad anterior, tuvo mucha claridad para explicar el desatino de esta denuncia, y me parece que fue importante. No me parece que sea para justificar afiches como este que hoy se ha conocido, que incluso yo también lo vi, pero dudaba si efectivamente... Aparte, yo lo decía en la apertura, que la cámpora estaba en el entorno de Máximo Kirchner, me lo dijeron a mí, estaban muy fastidiosos con eso, porque decían, no es la línea, no va a pasar, es una burrada, fue lo que me dijeron en ese momento. Eduardo, se acabó el tiempo. Disculpas y gracias por venir. No, gracias a usted. Muchas gracias. Seguramente lo volvemos a invitar a Eduardo Josami, director del Centro Cultural Haroldo Conti y precandidato a diputado nacional, pero se terminó el tiempo. Así es, fue un placer compartir con usted este martes. Se quedan en la continuidad con toda la información de CN23. Así es.